כי סאבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה תוך כי סאבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, sean bienvenidos a este Shabbat Ki Tisá del año 5782. Hoy pues vamos a tener una ministración muy especial. Vamos a dedicarnos específicamente a una parte de lo que corresponde a la parashá de hoy, la parashá Ki Tisá, y pues hemos titulado este estudio con el tema El becerro de oro y el pecado de la impaciencia. Uno de los puntos importantísimos que pueden ser aplicados en nuestra vida en el día de hoy. No vamos a enfocar directamente el tema hacia la idolatría como hemos hablado en años anteriores, o el tema de la revelación de Hashem en el monte Sinaí, en el que corresponde al capítulo 33 y 34 del libro del Shemot de Éxodo, sino que nos vamos a centrar en algo que forma parte del día a día del ser humano y que muchas veces las personas, al no poder manejar este tipo de situaciones, como es el caso de la impaciencia, pues puede llevar a situaciones y desenlaces no muy buenos, como fue el caso de la parashá de hoy. Como siempre, hermanos, cada Shabbat nosotros damos un panorama general de la porción de la semana y pues queremos mencionar los temas de forma general en el texto que corresponde a la parashá de hoy, como fueron enviadas las lecturas en el día de ayer. El texto de hoy, Ki Tisá, significa literalmente cuando censes. Hoy va a hablar acerca del censo de los israelitas al inicio de esta porción. También se van a dar algunos detalles del Kior, es decir, de la pileta de bronce, donde esto todavía está haciendo un recuento de los elementos que forman el Mishkan, el tabernáculo, cómo debe prepararse el aceite de unción y el incienso para ser quemado en el altar. También habla acerca de la designación de los constructores del tabernáculo, Betzalel y Oholiab, que son los que van a no solamente a construir el Mishkan o ser los arquitectos y no solamente arquitectos, sino también los que van a diseñar las prendas sacerdotales, como lo declara el texto de la parashá de hoy. También hace un énfasis esta porción en el texto que leemos cada día de Shabbat, Beshamru Bnei Israel, y guardarán los hijos de Israel el Shabbat como un pacto perpetuo. Esta es la porción que da base bíblica, por decirlo así, a lo que sería, o es una de las bases bíblicas, vamos a decirlo así, para la celebración del Shabbat como un pacto entre Dios y su pueblo Israel. Luego vemos el episodio del becerro de oro, que es el que vamos a hablar en el día de hoy. También vemos allí entonces todo ese proceso que lo vamos hoy a ver desde un prisma bastante diferente. Vamos a ver la historia tras bastidores en el Midrash y cómo esto se aplica en el día a día. Es la intención o el objetivo de nuestro estudio de hoy. Luego del pecado del becerro de oro, sabemos muy bien que Moshe pide conocer la naturaleza de Hashem, capítulo 33, y pues el Señor se presenta, como lo hemos explicado, pero
Algunos se preguntarán, bueno, Dios es espíritu, ¿quién se presentó ante Moshe y qué espaldas vio Moshe? En algún momento pues se dice que es el propio Señor y luego ese Señor en el capítulo 34 dice que él mismo proclama el nombre del Señor. Entonces, ¿de quién se trata este personaje? Para ello les invitamos a escuchar las porciones de años anteriores donde hemos abordado este asunto de la manifestación de Hashem, que en este caso sería el propio Mashiach. No voy a entrar en detalles en este año de ese estudio, pero sí, pues ya lo hemos discutido en años anteriores aquí en la congregación. También habla de las segundas tablas de piedra que fueron labradas, estas segundas por el propio Moshe, las primeras por el propio Dios. Se habla de los 13 atributos de misericordia de Dios en el capítulo 34. Hay una clara advertencia en contra de la idolatría. Nuevamente se repite el tema de las tres festividades, Shalosh Regalim, es decir, la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot, fiesta de Pascua, de Pentecostés y de Tabernáculos, como es conocido en las traducciones al español. Y por último, el pacto renovado, es decir, el momento de la entrega de las segundas tablas, porque Moshe había quebrado las primeras. Y de eso vamos a hablar un poco en el día de hoy, entender un poco esta historia del pecado del becerro de oro, que fue producido por un problema, el problema de la impaciencia. Hay muchas preguntas sobre esta porción, porque parece un poco extraño si nosotros hacemos un análisis de todo lo que ha sucedido o que lo que nos ha contado el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Vemos que no hay una relación lógica en cuanto a por qué se dan todas estas cosas si Israel ha presenciado una serie de eventos y ha visto la mano poderosa de Hashem. ¿Por qué el pueblo cayó en medio de esta situación que lo lleva al pecado de la idolatría? Es por ello, hermanos, que hoy vamos a analizar el problema de la impaciencia y cómo esto puede traer problemas. Hay un gran dicho popular que dice que el apuro trae cansancio, y realmente pues creo que podemos aplicarlo a lo que sucedió en esta porción. Vamos entonces a ir esbozando un poco y entendiendo lo que esta porción de hoy nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, porque de eso se trata el estudio de la Torah, no simplemente el poder entender cómo es el texto bíblico, de qué se trata la historia, e inclusive para muchos que les llama la atención los trasbastidores del Midrash, sino entender el mensaje y cómo ese mensaje moral, ético, nos puede servir a nosotros en nuestra vida, en las tomas de decisiones del día a día. ¿Sí? Iniciamos con todo está listo para cumplir el plan de salvación. Y le hemos dado este título porque, hermanos, si nosotros analizamos bien, Dios cumple una promesa de sacar a su pueblo. Esa promesa ya la había dado Abraham, ¿se acuerdan? En aquel momento el pacto entre las partes en el libro de Génesis capítulo 15. Le habla acerca de que sus hijos van a estar, van a ser esclavos y que luego el Señor los va a liberar. Y nosotros conocemos muy bien la historia en el libro de Shemot, de Éxodo, que pues Dios nos liberó con brazo fuerte extendido de la esclavitud del faraón a través de sus portentos, maravillas, prodigios, con aquellas plagas que una a una pues fueron no solamente una
una señal para los hijos de Israel de confianza hacia Hashem, sino también para demostrar a los egipcios que existe un solo Dios. Y en ese proceso, hermanos, que ya lo hemos venido estudiando, no solamente fue la liberación en Egipto, sino que en medio de la situación de la salida de Egipto, en medio de esa alegría que pudo darse, vemos cómo Faraón cambia de opinión en su libre albedrío, decide nuevamente ir a buscar a los israelitas, a enfrentarlos y a traerlos de vuelta a Egipto, a Mitzrayim. ¿Y qué sucede? Que una vez más el pueblo empieza a tener miedo, a perder esa fe, esa confianza en Hashem, y pasan una dura prueba. Dios, a través de Moshe, parte el mar. Moshe parte el mar y el pueblo camina en seco. Y los egipcios, como vimos en las porciones anteriores, mueren ahogados en el Yam Suf, en el mar de los juncos, o conocido en nuestras traducciones como el Mar Rojo. Viendo todas estas cosas, hermanos, y parece tan difícil de creer. ¿Cómo es posible? Ya ahora vieron que el Señor nos libró de las manos de Faraón para siempre, porque el ejército de Faraón queda ahogado en el Yam Suf. Era como una señal como para decir, bueno, ya esta es la mayor prueba de que Dios está con nosotros. Vemos que en los capítulos siguientes se dan quejas. Las primeras quejas en medio de esa travesía por el desierto hasta llegar al Har Sinaí, al monte Sinaí. Las quejas de la agua amarga, las quejas de que no tenemos pan. Posteriormente es mencionado en el libro de Números las quejas de que están cansados del maná y entonces piden carne. Pasa la situación de las codornices, no corresponde al texto de Éxodo, pero estamos mencionando algunas cosas que pasaron en el pueblo de Israel, y pues que tienen sed y se les da el agua de la roca. Observemos, hermanos, ese patrón, ¿no? El Señor demuestra en cada uno de estos puntos, con hechos concretos, que Él está con nosotros. A pesar de que teníamos el gran milagro de la columna de nube en el día y la columna de fuego para protegernos del frío de la noche, vemos a un pueblo que se queja en medio de esa travesía, un pueblo, como se dice en el texto de hoy, de dura cerviz. No pasó mucho tiempo, hermanos, y en el mes tercero de la salida de Egipto, Dios hace un pacto con Israel y decide entregarles la Torá a los pies de Har Sinaí, del monte Sinaí. Y el pueblo responde, Naaseh v'nishma, haremos y obedeceremos. Y recordemos que en ese momento, pues, Dios menciona el primer mandamiento, el pueblo, pues, está horrorizado ante el sonido de las bocinas, el estruendo en el monte que humeaba. Y ellos le piden a Moshe, sé tú nuestro intermediario. Y luego vemos a Moshe que transmite las 10 palabras y él tiene que subir a buscar las tablas de piedra y a ser instruido por Hashem de todas las cosas que pues Israel debía cumplir. Vemos en las porciones que hemos estudiado hace 2 semanas la construcción del Mishkan, esa preparación para construir el Mishkan, un momento en el cual el pueblo empieza a decir, ¿saben qué? Vamos a colectar este tipo de ofrendas físicas, hacer trumá,
es decir, ofrenda elevada. Y vemos que nuevamente, hermanos, el nivel espiritual de Israel empieza una vez más a crecer. Sin embargo, cuando vamos al episodio de hoy, vemos que los cimientos de esa fe no están del todo fundamentados. Cuando viene una situación como la que vamos a ver hoy, y vamos a explicar un poco los trasbastidores, el pueblo comienza a flaquear. Claro está, influenciado por personas externas. Y es algo que hoy les invito a que podamos hacer un análisis de nuestra vida, podamos hacer un análisis de lo que nosotros vivimos, cómo nosotros vivimos nuestra fe. Y es muy importante que podamos entender en qué nivel estamos. Y para ello, pues, vamos a tener este estudio. Sin embargo, hermanos, salió algo mal. El pueblo había pedido a Hashem que Moshe fuera su intermediario, como ya mencionamos. Moshe fue invitado a subir a la montaña. Dice el texto de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Hashem. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moshe sube a recibir más instrucciones. Sabemos muy bien que el Señor va a tardarse 40 días con Moshe, y es aquí donde el pueblo entra en pánico. Empieza a surgir la duda, el temor, porque según ellos, Moshe no se había comunicado, no sabían si él estaba vivo o no, si él iba a continuar con ellos o no, y empieza un proceso que desemboca en el pecado de la idolatría. Mientras Moshe estaba lejos, el pueblo se asustó. ¿Por qué demora tanto tiempo? ¿Por qué no regresa? ¿Será que le sucedió algo? ¿Será que se fue para otro país y no nos dijo nada? ¿Será que se fue de vacaciones y no pretende regresar? Realmente la confianza no estaba cimentada. Un pueblo que había vivido todos los portentos antes de la salida de Egipto. Un pueblo que con sus ojos pudo presenciar, palpar con sus sentidos como un mar se parte, que pudieron degustar el milagro de Dios a través del maná,
que Dios nos sustenta y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem, se empezaron a preocupar por si realmente Moshe estaba vivo o no. Quiero contarles el trasbastidor de esta historia. Que a pesar de que se trata de un Midrash, Haggadah, es decir, un Midrash que nos cuenta una historia moral que está detrás, que no necesariamente habría que pensar que es 100% real. Vamos a ver cómo se une la tradición judía y la enseñanza de los rabinos en la literatura del Segundo Templo y posterior a ella, porque sabemos muy bien, hermanos, los Midrashim fueron compilados ya para finales de la Edad Antigua y todo lo que sería la Edad Media. Estas compilaciones de historias, de parábolas, nos ilustran a nosotros y nos dan a nosotros un mensaje que es lo más importante que la historia en sí. Vamos a ver qué dice el Midrash de este suceso y cómo estas cosas, hermanos, tienen que ver mucho con nuestras decisiones en el día a día. Después de la entrega de la Torá, Moshe permaneció en la cima de Har Sinaí durante 40 días. Sin embargo, Moshe le había dicho a los israelitas que regresaría al cabo de 40 días. Según lo que habían comprendido sus palabras, es decir, los que habían escuchado y entendido ese mensaje, pensaron que ya habían pasado los 40 días y que ya era suficiente, y Moshe no había regresado, no había dado respuesta. Yo me imagino que si hubiese sido en el tiempo actual, estaban esperando que les mandase un mensaje por WhatsApp para informarles o qué era lo que estaba sucediendo. No hubo comunicación alguna. Pero ya había una orden anterior que Moshe les había dicho: espérenme. Y aquí es donde inicia el problema. Moshe les dice: espérenme, voy a subir, pero ustedes espérenme. Sin embargo, el pueblo comenzó a preocuparse seriamente. Empezó a sembrarse la duda. ¿Dónde está Moshe? Pensaron. ¿Le habrá pasado algo? ¿Seguirá con vida? ¿No se llevó comida? En Har Sinaí no cae maná. De seguro ya murió. Y todas estas especulaciones empiezan a ser sembradas entre cada uno de los israelitas. El uno le dice al otro. Y empieza esto a difundirse en Israel. Y es aquí donde menciona el Midrash que el Satán, es decir, el acusador, el fiscal, no en un contexto tradicional cristiano, sino en el contexto judío bíblico, dificulta la situación, siembra la semilla de la duda, o básicamente no tanto siembra la semilla ya estaba sembrada por el propio Yetzer Hará de cada una de las personas, que empezaron a decir en su corazón: bueno, Moshe no nos ha dicho nada,
no ha enviado mensajero, no ha enviado ningún mensaje, no regresa. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una reunión para ver qué vamos a hacer porque Moshe no regresa, no dice nada. Satán se aprovecha de esa situación y para confundirlos, dice el Midrash, hace aparecer un ataúd en el cielo. Cuando los judíos ven este ataúd, pensaron, Moshe murió. Y habiendo sembrado esto que ya estaba en el corazón de cada uno de los israelitas, que empezaron a tener y a desesperarse y a ser impacientes, se creó una confusión en el campamento y la gente se sintió triste y atemorizada. En medio de toda esa confusión, empezaron a preguntarse, ¿cómo podemos continuar deambulando por el desierto sin nuestro líder Moshe? ¿Quién será nuestro guía? Ahora estamos a la deriva. ¿A dónde vamos a ir? No podemos regresar a Egipto. Estamos en medio del desierto. Y muchas veces así sucede en nuestra vida. Tenemos situaciones encrucijadas que se nos presentan. Y muchas veces en medio de esas situaciones difíciles es que es puesto a prueba nuestra fidelidad. Es puesta a prueba nuestra paciencia. Es puesto a prueba nuestra confianza. Porque si Moshe había dicho que regresaría, el pueblo debió haber confiado. Sin embargo, en medio del pueblo de Israel se encontraban egipcios que realmente pues no eran del pueblo de Israel, no tenían sangre israelita, habían sido idólatras, pero que formaron parte de aquellos que salieron porque pues en su momento aceptaron, como sabemos, la situación del sacrificio pascual y fueron salvados en medio de esa situación. Estos Erev Rav o personas malvadas que realmente en su corazón no había un cambio sincero, empezaron a sembrar en medio de Israel la semilla de la cizaña. Aún seguían ansiando su antiguo pasado. Aún eran idólatras. Empezaron a persuadir y a llamar a los hijos de Israel y llevarlos de una manera tan maquillada a decisiones completamente opuestas a lo que dictaminaba la Torá. Y que nosotros sabemos cuál fue el desenlace, ¿no? La situación del becerro de oro. Los Erev Rav
exclamaron, dice el Midrash. Moshe ha desaparecido. No está. Necesitamos otro guía. Pero no hay nadie que sea tan santo como Moshe. Ay, miren cómo maquillan las cosas estos Erev Rav, ¿no? Ay, no hay nadie tan santo como es. Mínimo, oh, yo aprecio a Moisés, ¿ah? Claro está, ellos no podían ir de frente a hablar mal de Moisés. Hagamos, pues, una imagen que lo reemplace. Este fue el pensamiento. Y esa idea fue ganando, vamos a decirlo así, fuerza. Porque en el fondo estos egipcios se proponían adorar la imagen como un ídolo, pero la intención de los hijos de Israel no era convertir esa imagen en un ídolo, sino que fuese un medio para que la Shejinah de Hashem reposase en ese ídolo. Miren la gran diferencia, hermanos. La idea de los egipcios era, vamos a volver a nuestras antiguas prácticas, pero no se lo estamos diciendo directamente en esta reunión a los presentes. Todo está maquillado. Pero los que estaban presentes en esa reunión tenían otra intención, que no era del todo buena tampoco, pero su intención, lo que había en su corazón no era caer en la idolatría, sino que esa imagen sirviera como canal para que la Shejinah de Hashem, así como ellos pensaron, hicieron un paralelismo, ¿no? Así como Hashem dice que él puede colocarse en el arca que le dijo a Moshe que iba a construir, pues de la misma manera, pues, y nos ha acompañado en la columna de fuego, en la columna de nube, de la misma manera el Señor pueda tomar y manifestarse y reposar su divina presencia sobre este ídolo. La intención de los egipcios era una, la de los israelitas era otra. Pero eso no era justificación, hermanos. Porque en medio de su desesperación, de su impaciencia, si no se hubiese dado esa situación de falta de confianza, los israelitas hubiesen recordado muy bien lo que Hashem dijo en las 10 palabras. Y desde el principio no hubiesen aceptado esta invitación, estas palabras de los egipcios. Recuerden lo que había dicho el Señor en la Zazera de Brod. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto. No tendrás otros dioses. No te harás imagen alguna, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo del cielo. Hermanos, las 10 palabras, las Zazera de Brod, eran tan claras. Son tan claras. Que ellos no se dieron cuenta que aunque se usasen sobre pretexto de adorar a Hashem, el Señor fue muy claro en las 10 palabras al mencionar, no te harás
imagen alguna. Hur, el hijo de Miriam, ¿se acuerdan en el texto de la guerra contra Amalek, que fue uno de los que ayudó a sostener los brazos de Moshe? ¿Se acuerdan de él? Que era sobrino de Moshe y de Aarón, se puso de pie y exclamó cuando él escucha a estas personas que están tramando, sembrando en el corazón de los israelitas, en esta reunión secreta, porque Moshe está en el monte Sinaí, recibiendo las tablas. Hur se levanta y le dice a estas personas que están confundidas, claro está, porque y preocupadas porque Moshe no regresa. Hur les dice: sois un pueblo malagradecido, que no escucháis a Hashem. Solo porque Moshe no se encuentra aquí, ¿desean hacer una imagen? Moshe volverá sin duda, pero aunque no vuelva, no les está permitido hacer una imagen. Mientras yo esté aquí, no los dejaré hacerlo. ¿Y saben qué hizo la gente? Liderados por estos egipcios, mataron a Hur. Quiero que entendamos un poco la escena, porque a veces cuando leemos el texto pensamos, bueno, pero Aarón hizo el becerro de oro, es un pecador. Pero no vemos las entrelíneas y cómo llegamos a la conclusión de que el Midrash coloca estas historias para que podamos entender los trasbastidores. Es porque, hermanos, fíjense muy bien, Aarón, si hubiese sido el culpable de haber creado directamente este becerro de oro, Dios lo hubiese exterminado. Y no fue así. Entonces, eso nos hace sospechar de que hay algo detrás que no está siendo contado en las líneas literales de la Torá y que tenemos que descubrirlo. Dios recompensó esta muerte de Hur de su descendencia, porque Betzalel es nieto de Hur y él fue el que es designado para la construcción del Mishkan, uno de los designados junto con Oholiab para la construcción del Mishkan y de las prendas sacerdotales. Ya habían acabado con la vida de Hur, ahora quedaba Aarón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vienen estos egipcios, gentiles, se colocan alrededor de Aarón y le ordenan hacer una imagen. Ahora entendemos qué fue lo que sucedió. Aarón se encontraba en una posición muy difícil, quiero que lo entendamos. Yo no puedo permitirlo, pensaba Aarón. Sin embargo, si yo me opongo a ellos, me van a matar como Hur. Y no es que yo esté pensando en que me van a matar, sino que si yo muero, no va a haber alguien que pueda frenar a esta gente. Porque acabando conmigo, pensó Aarón, los Erev Rav, los egipcios van a tomar el control de esta historia y al final van a quedar haciendo el becerro que piensan hacer. Entonces, ¿qué pensó Aarón, hermanos? Yo tengo que dar tiempo a que Moshe regrese.
Y tengo que ser muy sutil en lo que voy a decir. Cuando usted vea el texto entre líneas, usted se va a dar cuenta que hay cosas que Aarón está haciendo no para complacer a esa gente que estaba impaciente y que esa impaciencia los había llevado a pecar y a ser idólatras, sino que era una estrategia para poder dar tiempo. Aarón decidió, no me queda otro remedio, lo mejor que puedo hacer es aceptar, pero tardaré mucho tiempo para hacer esa imagen. Así que voy a pedirles que le pidan a las esposas, a las mujeres, el oro para hacerlo. Porque yo sé que las mujeres, que son en ese sentido, las mujeres judías, son espirituales y ellas van a darse cuenta que realmente pues esto va en contra de lo que Hashem mencionó en Har Sinaí, y van a oponerse a sus esposos, a los hombres que le pidan sus zarcillos. Entonces, y en efecto así ocurrió, hermanos. Los hombres fueron a sus casas y le dijeron a las esposas, oye, dame las prendas de oro que tienes allí. Y las mujeres dijeron, no. ¿Sabe qué hicieron? Entonces los hombres empezaron a quitarse sus prendas. En aquella época, pues, no eran muchas las prendas que tenían los hombres, pero sí tenían ciertas prendas. Se despojaron de sus prendas los varones y se las entregaron a Aarón. Entonces Aarón vio que el plan no le resultó. Para su consternación, casi de inmediato comenzaron a llover estas joyas, estos artículos de oro por todos lados. El oro empezó a reunirse demasiado rápido. Solo una tribu se negó a dar oro, la tribu de Leví. Y los justos de cada una de las tribus también se negaron a entregar oro para el ídolo. Aarón reunió todo el oro y lo arrojó al fuego para fundirlo. Luego tomó una herramienta para hacer una imagen. Entonces los magos egipcios, de esa misma gente que fingió seguir a Hashem, comenzaron a hacer sus prácticas ocultas y la imagen tomó movimiento. Muy parecido a lo que dice el libro de Apocalipsis que sucederá al final de los tiempos, ¿no? Muy interesante que el Midrash hace alusión a ello. Y Dios permite todas estas cosas para ver cómo, hasta dónde llega la fidelidad de las personas hacia Él. Permite estas cosas. Y los seres Raf empezaron a pensar, bueno, ya hemos logrado nuestro objetivo. Exclamaron, este becerro tiene poderes especiales, venerémoslo. Los hijos de Israel no estaban de acuerdo que el becerro fuera un ídolo, pero la mayoría pensaba que era un objeto sagrado sobre el que reposaba la Shekinah de Hashem. Estos egipcios se habían aprovechado de esta ingenuidad de la situación, engañaron a ese llamado, a esa reunión que se hizo para
para la situación del becerro de oro, engañaron a los presentes. Los presentes estaban pensando una cosa y ellos estaban bien haciendo otra, su intención era otra. Cuando Aarón vio que la gente estaba confundida, pensó en otro plan para ganar un poco más de tiempo porque Moshe todavía no regresaba. Y antes de que todo desembocara en una pérdida total de la confianza, la fe en Hashem, hay una frase muy importante que dice el texto de hoy de la Parashá, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos en el capítulo 32, versículo 5, dice que pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Hashem. Observe, es interesante que el texto de Éxodo está diciendo que la fiesta será no para Dios, no dice Elohim, sino que está usando el tetragrama. En pocas palabras, Aarón está diciendo: miren, ¿saben qué? Vamos a hacer un altar, vamos a hacer sacrificio a Hashem y no al ídolo. Pero Aarón está diciendo esto y usando el nombre propio de Adonai de una manera muy indirecta, a ver si así la gente entiende el mensaje y deja ese camino torcido que estaba marcando los Erev Rav, es decir, esta gente que había salido, estos egipcios que habían salido junto con Israel de Egipto. Sin embargo, era la mañana del 17 de Tamuz, el mismo día en que fue destruido, ¿se acuerdan? Que empezó la situación de la destrucción del templo, el proceso de la destrucción del templo, hasta que desemboca en el 9 de Av, ¿ok? Es muy curioso, 17 de Tamuz está marcado, hay un ayuno el día 17 de Tamuz para recordar la situación del sitio de Jerusalén. En años posteriores, bueno, en ese día 17 de Tamuz, la gente se levantó temprano, estos egipcios se levantaron temprano, empezaron a arreglar todo para la fiesta y comenzó el festival. Y en lugar de ser lo que Aarón tenía preparado, estos malvados tomaron la iniciativa y cambiaron todo. En lugar de ser una fiesta para Hashem, para sacar a la gente de ese camino equivocado, pues se dio el punto de la idolatría. Sabemos nosotros entonces que Hashem tiene que decirle a Moshe: regresa, tu pueblo ha pecado. Y Moshe baja, como vemos allí en la imagen. Ahí está Josué, esperando al pie del monte a su maestro Moisés. Y cuando Moshe baja, se encuentra con esta escena. Recordemos que la Torah menciona que Hashem estaba sumamente enojado en Har Sinaí.
por este mal camino que había tomado el pueblo, por la mala decisión que habían tenido. Y él dice, yo voy a exterminar a todo este pueblo y de ti haré una gran nación. Entonces, ¿qué Moshe hace? Moshe intercede. Se juega su vida y dice, no, 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 si tú vas a destruir al pueblo, destruyame a mí también. ¿Qué es lo que va a pensar nuestros enemigos? ¿Qué van a decir? Que tú no pudiste sacarnos, nos sacaste para que muriésemos en el desierto. Empezó a tener un diálogo y a discutir y argumentar con Hashem. Todos conocemos la historia. Al final, Moshe rompe las lujot, es decir, las tablas de piedra, y el pueblo sufre un castigo, ¿no? Sabemos muy bien, es conocido que el becerro fue molido, quemado y molido el oro, y luego como la mujer adúltera fue colocado en agua, y aquellos que realmente en su corazón habían pecado y se habían apartado, su cuerpo se hinchaba como la mujer adúltera y morían. Y aquel que realmente no era su intención en el corazón convertir el ídolo, la imagen en un ídolo, pues si bien es cierto, bebe las aguas amargas o bebe esa agua con oro, pues no muere. Y se da esta situación, hermanos. Los levitas acaban con aquellos que pecaron para cortar de raíz el pecado en medio de Israel. Y pues así termina esta historia, que al final, pues, como conocemos, es un episodio completamente triste. Y dicen los sabios que el Señor, en medio de toda esta situación, recuerden que todo debe ser medida por medida. Moshe interviene para que las cosas se calmen, pero Dios es justo. Dios le dice a Moshe, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, no los voy a castigar como debía haberlo hecho, de acabar y aniquilar al pueblo inmediatamente. Voy a darles este castigo en cuentagotas. Cada vez que ellos merezcan un castigo, voy a darles una porción de lo que debieron haber sufrido, una parte, poco a poco, le adiciono al castigo que ya tienen por el pecado cometido en ese momento, le adiciono una parte hasta concluir el castigo del becerro de oro. Una lógica absurda. Hermanos, luego de esta historia y de haber visto un poco el Midrash, de cómo esto se dio, esta situación del becerro de oro, quizás tengamos algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo era posible que el becerro que acababan de fabricar con oro, ese mismo día los hubiese redimido de la esclavitud? Porque esa fue la frase que dijeron los egipcios. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo pudieron caer tan lejos de la cumbre de la espiritualidad, de haber recibido la Aseret Divrot,
hacía 39 días atrás, y que habían dicho Naaseh Benishma, haremos y obedeceremos, y de repente se olvidaron de todo lo que habían aprendido. No aplicaron absolutamente nada en medio de la situación difícil. ¿Cómo pudieron negar tan rápida, absoluta y casi intencionalmente la increíble revelación en el monte Sinaí? Para pensar que Dios reposaría, o su Shekinah reposaría en la imagen de un becerro. ¿Cómo perdieron la fe tan rápido? Estas preguntas, hermanos, muchas veces nosotros las hacemos y cuestionamos al pueblo en su momento, pero esto también ocurre en nuestra vida, en nuestro día a día. Ocurrió en este tiempo de pandemia, en muchos ámbitos, familiar, laboral, e inclusive dentro de las congregaciones. La gente se apartó de Dios. Y qué difícil es para nosotros. Yo conversaba esta semana con algunos consiervos de cómo está la situación. A muchas personas la pandemia los aproximó al Señor, a buscar a Dios en medio de la dificultad, pero a otros, pues no fue así. En medio de una dificultad como esta que está pasando Israel, Moshe no regresa, no se sabe nada de él. En medio de esta impaciencia, es aprovechada por las situaciones, es sembrada la duda, y es allí donde empieza a darse todo este proceso. Pero todo es producto, hermanos, de cómo está cimentada nuestra fe. Nuestra fe es puesta a prueba, nuestra fidelidad, firme fidelidad, porque eso es emuná en hebreo, es puesta a prueba en el momento de necesidad. Si realmente confiamos en Él. Y en medio de las situaciones que la humanidad ha vivido, muchas veces hemos dejado de lado esa búsqueda de Dios. Y sin darnos cuenta, poco a poco, en medio de esa situación, no es algo instantáneo, es algo paulatino. Nos daremos cuenta cuán cercanos o cuán alejados estamos de lo que hemos vivido. Y estas preguntas no son solo para Israel, son para nosotros hoy. El problema de la impaciencia. Como ya dijimos, el pueblo estaba impaciente porque Moshe no regresaba. Y esto fue aprovechado por los Erev Rav, los malvados egipcios que estaban mezclados entre los israelitas, para cumplir sus fines, para cumplir su agenda que ya estaba preparada. El pueblo parecía decidido a contrarrestar cada elemento de la experiencia en Sinaí con un gesto falso y contradictorio. En lugar de haber confiado y haber pensado, si el Señor nos ha traído hasta aquí, venció
a Faraón, nos sacó de Egipto, ahogó al ejército de Faraón. No nos ha faltado agua, no nos ha faltado comida. Nos protege el Señor con su columna de nube y su columna de fuego. Si Él ha sido fiel en todas estas cosas tan sobrenaturales, ¿cómo no confiar y aguardar a Moisés? Pero las voces de los Erev Rav, esas voces sutiles del Yetzer Hará, empezaron a confundir la mente de las personas. Y dice, como dice el propio rey David, hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen fundida. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come césped. Debemos de prestar mucha atención a esta situación de la impaciencia, hermanos. Porque no es la primera vez que las Escrituras muestran una situación que al final termina siendo perjudicial. Si nosotros nos vamos a Génesis 16, 1, 16, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo la impaciencia de Sarai, al verse estéril y al ver que Dios le había prometido a Abraham que tendría descendencia como las estrellas de los cielos, dice, bueno, ¿sabes qué, Abraham? El Señor habló de ti, no de mí, que soy tu esposa. Así que yo voy a resolver el problema a mi manera, de forma humana. Toma a Agar, mi sierva, y cuando ella dé a luz, ¿qué va a suceder? El hijo que ella tenga es como si fuera mío. Y ese error, por no haber escuchado la voluntad de Hashem y haber esperado, ha traído una consecuencia que hasta el día de hoy la hemos tenido que enfrentar. Y ese no es el único pasaje bíblico que muestra el problema de la impaciencia. ¿Se acuerdan del rey Shaul? En Primera de Samuel 13, que nos muestra ese episodio donde Samuel le da una indicación, el profeta Shmuel le da una indicación al rey Shaul, que lo espere, que no inicie la ofrenda, el sacrificio, hasta que él llegue. ¿Y qué sucede? Dice el versículo 8, que Shaul esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, entonces dijo Shaul, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto desobedeciendo la orden del profeta. Y cuando él acababa de ofrecer el sacrificio, dice el verso 10, he aquí que Shmuel, que venía, y Shaul salió a recibirle para saludarle. Entonces Shmuel dijo, ¿qué has hecho? Y Shaul respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Es decir, como vi que el pueblo, la congregación de Israel, la gente que convoqué, se está yendo,
tú no llegabas, yo tomé la iniciativa de hacer el sacrificio yo. Porque tú no llegaste en el plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Adonai. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. O sea, yo tomé la iniciativa, yo no he hecho nada malo, simplemente es que yo vi que ya venían los enemigos, yo no quería perder la batalla, tú no llegabas. Y por eso tomé esa decisión. Entonces, dice el verso 13, Shmuel dijo a Shaul, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Hashem, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Adonai se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Adonai ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Adonai te mandó. Y esta no fue la única desobediencia de Shaul. ¿Se acuerdan? Vamos próximos a recordar la fiesta de Purim. Esta semana fue Purim Catán. Vemos la situación del rey Agag. Shmuel le da una orden al rey Saúl. Saúl no la cumple, no acaba con todos, deja vivo al rey y a la reina. En la noche tienen relaciones, la reina huye, embarazada, y de él proviene el malvado Amán, que intenta acabar con el pueblo de Israel, con los judíos, específicamente en los días de la reina Esther. Porque el rey Saúl no cumplió con la orden dada. No fue la primera vez que Saúl desobedece. Vemos que esa situación ya se había dado. En el capítulo 15 de Primera de Samuel. Entonces vemos cómo la impaciencia, la desobediencia, acarrea problemas. Y Moshe regresó, hermanos. Moshe entró en el campamento sin que nadie lo viera. Después que la gente está haciendo todo esto, como ya dijimos, al ver el horrendo espectáculo que se estaba dando, arrojó las tablas al piso y el ruido que hicieron al romperse provocó un abrupto fin de la fiesta desenfrenada que tenían. Habían sido infieles, por lo que fueron sometidos al proceso, como ya dijimos, de la mujer adúltera, de la mujer sotá. Moshe convocó a las personas fieles. Si usted lee el texto, dice, bueno, ¿quién está con Hashem? Después que ya pasó esto, pecaron. Bueno, ahora vamos a ver quién realmente va a permanecer con Hashem o no. Porque el que pecó y el que se fue por ese mal camino, no hay vuelta atrás. Los levitas
acabaron literalmente con los pecadores a filo de espada, quienes respondieron al llamado de Moshe, volvieron a despertarse en ellos el Espíritu de Dios, debieron levantar sus armas y purgar a la comunidad de los pecadores. Este fue el paso final. La santidad que habían alcanzado en el monte Sinaí había sido profanada, el pacto de Dios había sido pisoteado, cambiaron a Dios por un becerro. Pero los levitas se mantuvieron fieles. Y sabemos nosotros muy bien que ellos, es por eso que ellos fueron nombrados para el servicio en el Mishkan y posteriormente en el templo. La impaciencia trajo consecuencias. La memoria del Sinaí, toda la experiencia del Sinaí fue arruinada por esta situación del becerro de oro. Las palabras que oyeron fueron distorsionadas y la sensación de hermandad se disipó. Si tan solo hubiesen sido capaces de esperar que Moshe descendiera de la montaña, habrían bailado con las tablas grabadas por la mano de Dios en un inolvidable Simhat Torah. Un poco más de emuná, de firme fidelidad, les hubiera dado un amor inmenso y comunión con Dios. Para concluir, hermanos, nuevamente quiero traer a colación ese dicho popular: el apuro trae cansancio. Cuidado, hermanos, con la impaciencia, porque puede hacernos pecar. Hay unas palabras del profeta Isaías en el capítulo 30, una advertencia a Israel que empieza a buscar salidas a sus problemas con Egipto. Ay de los hijos que se apartan, dice Adonai, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dice el versículo 15, porque así dijo Adonai, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisieron, sino que dijeron: no, antes huiremos en caballos, por tanto, ustedes huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. 1.000.000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre la colina. Por tanto, Adonai esperará para tener piedad de ustedes, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Adonai es Dios justo. Bienaventurados todos los que en él confían. Si vemos este pasaje, repite una y otra vez las palabras de confianza, que es el mejor antídoto para la impaciencia. Y como dice el Salmo 41, pacientemente esperé en Adonai, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No busquemos las salidas fáciles, no busquemos alternativas humanas. Pidamos al Señor su dirección para tomar decisiones correctas. Existen muchos ruidos en nuestra sociedad actual, pero debemos
poner nuestra confianza en Hashem, nuestro Dios. Este fue el elemento que faltó en la historia de hoy del becerro de oro. Que Hashem nos bendiga y nos guarde en este día de Shabbat. Y que podamos fortalecernos cada día en su palabra, confiando plenamente en Él. Bien, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de tefilá, de oración comunitaria, como es costumbre cada semana, que queremos colocar en el altar del Señor la salud de mi papá en su recuperación, y también orar por la salud de la hermana Edith y del hermano Hernando. También oramos por la salud de la hermana Antonia, del hermano José Rodríguez, del hermano Alejandro Bonilla, quien esta semana tuvo que ir al médico también a revisión general, y pedimos al Señor nuestro Dios que pueda refugiarle más a lo completa sobre su vida. Oramos también por la hermana Narki y la hermana Ángela. Oramos también por nuestra hermana Heredia y sus hijos, por la salud del profesor Jerry y su esposa Michelle, por la vida de Bianca también, por la salud de nuestro hermano Víctor y la hermana Victoria en Estados Unidos, por sus hijos también, pidiendo al Señor que traiga bendición sobre sus vidas. Pedimos también por la salud de la pequeña Fátima, por la salud de mi tía Alma y mi tío Máximo. También oramos para que el Señor nuestro Dios pueda traer cura completa en el nombre del Señor Yeshua. Oramos por la salud y recuperación del hermano Raúl Troya también, y queremos colocar a cada hermano, a cada hermana de la congregación que tenga alguna necesidad, que el Señor nuestro Dios pueda suplir de lo necesario, pueda restaurar las fuerzas y bendecir y curar en el nombre del Señor Yeshua. Colocamos también la vida de nuestra hermana Mauricea en Brasil, y también por nuestros hermanos en Israel. Oramos muy especialmente por la política en Israel, y oramos también por la salud del rabino Shulam y de su esposa Marcia. Oramos por el ministerio Netivia en Jerusalén. Oramos por la salud del rabino Marcelo, su esposa, su familia, y también por el rabino Mateus y su familia y todo el presbiterio de la congregación Harción. Pedimos también por nuestro país, por la situación social, económica y política, que el Señor dé sabiduría a nuestros gobernantes, y que el Señor nuestro Dios pueda dirigir el rumbo de nuestro país. Es nuestra oración. Y por todas las situaciones que se dan a nivel mundial, también colocamos nuestras intenciones en este día ante el altar del Señor. Agradecemos a los hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía y nos escribieron también en esta fiesta de Purim que fue esta semana, y pues vamos avanzando hacia la fiesta de Pesaj del año 5783. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Bien, hermanos, este es el tiempo de diezmos y ofrendas, y pues agradecemos a Dios primeramente por todo lo que Él nos da, todo lo que Él suple, y sobre todo por el cuidado que tiene para con nosotros, y de esa manera retribuimos a Él de lo que recibimos, porque todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo nosotros, Señor, te damos. Y pues que el Señor bendiga
ricamente a cada hermano, a cada hermana que realmente pues cumple con este precepto que es muy importante, sobre todo el principio del precepto, que es el brindar al Señor de aquello que recibimos. Ser agradecidos es el principio que realmente subyace del diezmo, como parte de lo que menciona el Tanaj, la Torah, el Tanaj, y sobre todo las ofrendas que son mencionadas en el Brit Hadashah y también en la Torah, como vimos en la Parashá Trumá. Así que agradecemos al Señor nuestro Dios por todo aquello que nos ha dado y sobre todo por mantenernos con vida, y damos gracias a Él por todas las cosas que nos brinda. Bien, hermanos, como dijimos, vamos caminando hacia la fiesta de Pesaj, que va a ser a inicios del mes de abril, y pues este año va a ser un miércoles, el miércoles de la Semana Santa, llamada Semana Santa por la cristiandad, y va a coincidir exactamente con el día en que Yeshua falleció, que fue un miércoles. Así que este año pues tenemos este tiempo, y pues más adelante vamos a ir dando datitos para que podamos prepararnos para esta festividad, que es la que marca el inicio de los meses, que es el mes de Nisan. Bien, hermanos, vamos a recibir en este momento la bendición final. Yivarejeja Adonai, Vishmereja, Yair Adonai panaveleja, Vihuneja, Is Adonai panaveleja, Veyasem leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai resplandecer su rostro sobre ti, te muestre gracia, vuelva Adonai su rostro a ti, te conceda la paz en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Shavua Tov, hermanos, una muy buena semana llena de la bendición y de la gracia de Dios en Yeshua. Amén, amén. Shalom, shalom. El Ministerio Renovar Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renovar Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.